bienvenido a Ecos de Ansiedad, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos, llevándote al límite de la inquietud. Mi querido ansioso, antes de escuchar la próxima historia, asegúrate de suscribirte y dejar tu terrorífico like. No querrás perderte nada de lo que viene. Ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir relatando el terror. El cuerpo que se movió solo. Compartido por Julia Márquez, médica forense en Tijuana. Nunca me imaginé que mi vida tomaría un rumbo tan oscuro después de esa noche. Trabajaba en la morgue de Tijuana, un lugar frío y silencioso donde la muerte era parte de la rutina. El ambiente era pesado, pero había aprendido a desconectar mis emociones para hacer mi trabajo. Sin embargo, esa noche, algo cambió para siempre. Todo comenzó con un apagón inesperado. La morgue estaba sumida en una oscuridad total, y la única fuente de luz era mi lámpara de mano. Recuerdo claramente el zumbido de los refrigeradores apagados, un sonido que solo aumentaba la tensión. Intenté mantenerme calmada mientras revisaba un cuerpo que había sido identificado esa mañana. Era un hombre de unos 40 años, con cicatrices profundas en el torso y el rostro. La causa de muerte, apuñalamientos múltiples. Concluí el reporte, anotando cada detalle como era mi costumbre. Finalmente, deslicé el cuerpo dentro de la gaveta refrigerada y cerré con un ruido seco. Sentí un leve alivio al terminar esa tarea, pero la sensación de ser observada comenzó a crecer, como si algo invisible se moviera en las sombras. Regresé a mi escritorio para revisar otro caso. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el eco de mis propios pasos. Mientras escribía, un sonido gélido me congeló, un crujido metálico, como si una gaveta se estuviera abriendo. Giré lentamente, apuntando la lámpara hacia la fuente del ruido. La luz titilante iluminó la gaveta donde había guardado al hombre. Estaba abierta. Mi corazón latió con fuerza mientras me acercaba. Al llegar, me encontré con algo imposible, el cuerpo ya no estaba adentro. Las manos me temblaban mientras escaneaba la habitación con la luz. Entonces lo vi. Estaba parado a pocos metros de mí, inmóvil, con los ojos abiertos. Su mirada vacía y opaca parecía clavarse en la mía. Quise correr, gritar, pero mi cuerpo no respondió. La atmósfera se cargó de una frialdad antinatural y un susurro suave llenó el aire. Era un murmullo incomprensible, como si varias voces hablaran a la vez desde un lugar lejano. El hombre comenzó a moverse lentamente hacia mí, tambaleándose como si sus piernas no estuvieran acostumbradas a caminar. Retrocedí hasta chocar contra la pared. La lámpara temblaba en mi mano, lanzando sombras inquietantes por toda la habitación. De repente, se detuvo. Algo en su postura cambió, y sus labios se entreabrieron. Entonces, con una voz que no pertenecía a este mundo, pronunció mi nombre, Julia. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. No había manera de que supiera mi nombre. Con cada segundo que pasaba, el ambiente se volvía más irrespirable. Finalmente, reuniendo el poco valor que me quedaba, corrí hacia la salida, dejando atrás mi lámpara y cualquier otra cosa que no fuera mi deseo de escapar. No miré atrás mientras atravesaba los pasillos oscuros. Solo quería salir de ese lugar maldito. Al llegar al estacionamiento, encendí mi coche con manos temblorosas y conduje sin rumbo fijo durante horas. Esa noche no volvió a amanecer para mí de la misma manera. Nunca regresé a trabajar en esa morgue. Renuncié al día siguiente sin dar explicaciones. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome qué fue lo que vi esa noche. ¿Fue real? ¿Fue una alucinación provocada por el cansancio? No lo sé.
Pero hay algo que sé con certeza, nunca volveré a acercarme a un lugar como ese. Desde entonces, el sonido de una gaveta deslizándose me provoca escalofríos. Y cada vez que cierro los ojos, esa mirada vacía me persigue, recordándome que algunas cosas no deberían regresar del lugar al que pertenecen. Pasos en la morgue. Enviado por Ernesto Gómez, médico forense en Puebla. Nunca olvidaré lo que ocurrió aquella noche en la morgue del Hospital General. Había aceptado el turno nocturno porque el dinero extra nunca viene mal, y siempre pensé que trabajar de noche sería tranquilo, casi aburrido. Pero me equivoqué. Esa noche, mi vida cambió para siempre. Eran cerca de las 2 de la mañana y estaba terminando de redactar un informe de autopsia. El lugar estaba completamente silencioso, salvo por el zumbido constante de las lámparas fluorescentes. Había pasado tantas noches ahí que me había acostumbrado a esa tranquilidad pesada, esa calma que a veces parecía más viva que el bullicio del día. De repente, escuché algo. Eran pasos. Pasos lentos, firmes, resonando en el pasillo que conducía al área de refrigeración. Al principio pensé que era alguno de los guardias de seguridad haciendo su ronda, pero algo no cuadraba. Los pasos eran demasiado espaciados, como si quien los daba estuviera cargando un peso enorme. Me levanté de mi silla con el corazón latiendo con fuerza. Asomé la cabeza al pasillo, pero no había nadie. Solo la luz tenue y parpadeante que cubría las paredes grises y los azulejos viejos. Seguramente es mi imaginación, me dije, tratando de tranquilizarme. Regresé al escritorio y me senté. Justo cuando retomé el informe, los pasos volvieron. Esta vez eran más cercanos, más claros. Me levanté otra vez, esta vez decidido a averiguar qué estaba pasando. Salí al pasillo, recorriéndolo con la mirada, pero nuevamente no vi a nadie. El silencio se hizo aún más opresivo. Sentí el peso de algo indescriptible sobre mis hombros. De repente, una sensación extraña recorrió mi cuerpo, como si alguien estuviera detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el vacío. Decidí que lo mejor sería terminar mi trabajo lo más rápido posible e irme a casa. Regresé a mi escritorio, pero los pasos comenzaron de nuevo, esta vez más cerca, más fuertes. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Quién está ahí?, grité, tratando de sonar autoritario, pero mi voz apenas salió como un susurro. Entonces la vi. Al fondo del pasillo, bajo la luz tenue, había una figura. Era una mujer. Estaba parada completamente quieta, con un vestido blanco manchado de sangre. No podía distinguir su rostro, pero su presencia era abrumadora. Todo mi cuerpo se congeló. No podía moverme, no podía respirar. Intenté convencerme de que era alguien que se había perdido o una broma de mal gusto, pero algo en mi interior sabía que no era nada de eso. Parpadeé, y para mi horror, había desaparecido. Corrí hacia el pasillo, buscando alguna señal de que alguien había estado allí, pero no encontré nada. El pasillo estaba vacío, como siempre. Sin embargo, el aire estaba denso, cargado de algo que no puedo describir. Sentí como si 1.000.000 de ojos invisibles estuvieran fijos en mí. Regresé al escritorio, temblando. Traté de convencerme de que había sido un juego de mi mente, pero algo no estaba bien. Esa noche, cada pequeño sonido, cada sombra, me hacía saltar. Sentía que algo o alguien me observaba desde los rincones oscuros. A las 4 de la mañana, finalmente terminé mi informe. No podía quedarme un minuto más. Apagué las luces y salí del edificio, sintiendo que esa presencia me seguía hasta el estacionamiento. Cuando subí a mi coche y miré por última vez hacia la morgue, vi una figura en una de las ventanas. Era ella,
mirándome fijamente. Esa fue la última vez que trabajé en ese lugar solo. No volví a aceptar turnos nocturnos y cada vez que paso cerca del hospital, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. No sé qué vi esa noche, pero sé que no estaba solo. Algo habita en esa morgue, algo que no pertenece a este mundo. ¿Aún no te has suscrito? ¿Qué estás esperando? Dale like y comparte este video para que más personas se atrevan a sentir el terror. El cuerpo que movió la cabeza. Enviado por Alejandro Torres, médico forense de Ciudad de México. Esto pasó hace unos 5 años, cuando trabajaba en una morgue del centro de la ciudad. Era una noche fría y silenciosa, el tipo de noche en la que hasta el más leve ruido puede sobresaltarte. Estaba revisando un caso de un hombre que había muerto en un accidente automovilístico. Una rutina más, pensaba yo. Todo era normal, o al menos eso creía. Recuerdo que estaba tomando fotos del cuerpo. La sala estaba en completo silencio, salvo por el clic de la cámara y el zumbido tenue de los tubos fluorescentes que iluminaban el lugar. De repente, escuché un crujido. Era un sonido seco, como si alguien hubiera pisado un trozo de vidrio. Me detuve. Pensé que tal vez era el edificio, ya que era antiguo y con frecuencia emitía ruidos extraños. Sin embargo, esta vez se sentía diferente. Giré lentamente hacia la mesa donde estaba el cadáver. Fue entonces cuando lo vi. El cuerpo, que había estado inmóvil todo este tiempo, movió la cabeza hacia mí. No fue un espasmo involuntario ni algo que pudiera atribuirse a los nervios residuales que a veces causan movimientos en los cadáveres. No. Esto fue diferente. Los ojos, aunque vacíos y sin vida, parecían enfocados directamente en mí. Me miraban. Lo juro. Mi mente intentaba racionalizarlo, decirme que era imposible, que estaba cansado, que tal vez era mi imaginación. Pero el frío que sentí en ese momento no tenía nada de imaginario. Me invadió un miedo tan profundo que me dejó paralizado. El sonido de las luces parpadeando me sacó momentáneamente del trance. La sala, que ya era fría, se volvió helada. Mis manos temblaban y apenas podía sostener la cámara. El zumbido de las lámparas se intensificó y de repente todas las luces se apagaron. Me quedé en completa oscuridad, solo con el cuerpo que acababa de mover su cabeza. Quise correr, pero mis piernas no respondían. El pánico me tenía atrapado. Fue entonces cuando escuché otro ruido, un susurro, casi imperceptible. Venía de la dirección del cuerpo. Mi respiración se aceleró. Con cada segundo que pasaba, sentía que algo más se acercaba, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. En un impulso, reuní todas las fuerzas que me quedaban y salí corriendo de la sala. Dejé todo atrás, la cámara, los reportes, incluso mi abrigo. No me importó. Solo quería salir de ahí. Cuando llegué al pasillo, las luces seguían parpadeando y me pareció escuchar pasos detrás de mí. No miré atrás. Simplemente corrí hasta estar fuera del edificio. Esa noche no regresé por mis cosas. Ni siquiera pude dormir. Pasé horas sentado en el sofá de mi casa, temblando, con la mente reviviendo cada segundo de lo que había pasado. Al día siguiente, cuando finalmente decidí regresar, me aseguré de hacerlo de día y acompañado de un colega. Lo extraño es que, cuando revisamos la sala, todo estaba en orden. No había señales de que algo hubiera pasado. Las luces funcionaban bien y el cuerpo estaba en la misma posición en la que lo había dejado. Sin embargo, la cámara que había dejado ahí ya no estaba y jamás la encontré. A partir de ese día, mi vida cambió. Dejé de trabajar en la morgue unos meses después y traté de seguir adelante, pero esa noche sigue persiguiéndome.
A veces, en mis pesadillas, veo esos ojos vacíos mirándome y siento que nunca me dejaron ir realmente. El caso de la niña que lloraba. Compartido por Gabriela Hernández, médico forense en Monterrey. Nunca pensé que algo pudiera perturbar al nivel que lo hizo ese caso. Durante años he trabajado como médico forense y aunque es un trabajo duro, uno se acostumbra a lidiar con la muerte, con la ausencia de vida en los cuerpos que llegan a la morgue. Pero lo que viví aquella noche me cambió para siempre. Me llamaron un martes por la tarde. Me dijeron que había llegado el cuerpo de una niña, María, de 8 años, que había muerto en circunstancias extrañas. Los detalles eran escasos, pero mencionaron que había fallecido en su casa después de que sus padres escucharan un grito desgarrador desde su habitación. Cuando llegaron, la encontraron inmóvil en el suelo, con una expresión de terror en el rostro. Según los paramédicos, no había señales visibles de violencia. Mi trabajo era determinar la causa de muerte. Esa noche, llegué a la morgue más tarde de lo habitual. El ambiente estaba extrañamente silencioso, incluso para un lugar que ya de por sí es sombrío. Encendí las luces de la sala de autopsias y revisé los documentos del caso. No había nada fuera de lo común en el reporte preliminar, pero algo en esa foto de la niña me puso la piel de gallina. Había algo en sus ojos abiertos, como si todavía estuvieran mirando algo aterrador. Preparé mis instrumentos con la rutina de siempre, tratando de dejar de lado cualquier pensamiento extraño. Era una niña, después de todo, y esos casos siempre me afectaban un poco más. La camilla estaba en el centro de la sala, y el cuerpo de María yacía cubierto por una sábana blanca. Cuando retiré la sábana, todo parecía normal, piel pálida, fría al tacto, ningún signo evidente de trauma. Pero había algo en el aire que no podía explicar, una sensación pesada, como si la sala estuviera cargada de electricidad. Estaba anotando mis observaciones iniciales cuando lo escuché. Un sollozo suave, apenas un murmullo, como si alguien estuviera llorando en el pasillo. Me detuve y miré hacia la puerta. No había nadie. El sonido parecía venir de algún lugar cercano, pero no pude identificar de dónde exactamente. Volví al cuerpo y me incliné para examinar el rostro de la niña. Y fue entonces cuando lo vi. Una lágrima rodó lentamente por su mejilla derecha. Me quedé helada. Eso no era posible. Los cadáveres no lloran. Me acerqué más, pensando que quizá era alguna clase de condensación o que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Pero no, ahí estaba. Una lágrima perfectamente formada, deslizándose por su piel inerte. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi lógica me decía que debía haber alguna explicación científica, pero mi instinto gritaba que algo estaba terriblemente mal. Apagué los instrumentos y retrocedí un par de pasos, sin apartar la vista del cuerpo. El sollozo volvió a escucharse, esta vez más fuerte, como si estuviera justo detrás de mí. Me giré de golpe, pero nuevamente, no había nadie. En ese momento, las luces de la sala parpadearon. Mi respiración se volvió rápida y superficial, y el corazón me martillaba en el pecho. Decidí que era suficiente por esa noche. Cubrí el cuerpo de María y salí de la sala, cerrando la puerta con fuerza. Necesitaba un momento para recomponerme. Me senté en mi oficina, intentando racionalizar lo que acababa de suceder. Tal vez estaba cansada. Tal vez mi mente estaba jugando trucos debido a la presión del trabajo. Pero cuando miré las cámaras de seguridad, mi corazón casi se detuvo. En el monitor, la sala de autopsias estaba vacía, pero el cuerpo de la niña parecía moverse ligeramente, como si estuviera respirando. Y entonces, de repente, su cabeza giró hacia la cámara. Apagué el monitor de inmediato y me quedé en completo silencio, incapaz de procesar lo que había visto.
No volví a entrar a esa sala esa noche. Al día siguiente, pedí que trasladaran el cuerpo a otra instalación. Nunca hablé de lo que sucedió, ni siquiera con mis colegas. Pero esa imagen, esa lágrima deslizándose por su mejilla, me persigue cada noche. Incluso ahora, mientras te cuento esto, siento que alguien me está observando. El hombre que volvió a respirar. Enviado por Carlos Vega, médico forense en Guadalajara. Nunca he sido una persona supersticiosa, ni mucho menos alguien que se deje llevar por historias de fantasmas. Mi trabajo, después de todo, es enfrentarme a lo inevitable, la muerte. Soy médico forense y durante más de 15 años he diseccionado cuerpos, analizado heridas y desentrañado misterios que dejaron su rastro en carne y huesos. Pero lo que me sucedió aquella madrugada me persigue hasta el día de hoy. Era una noche como cualquier otra. Había llegado a la morgue a las 10 en punto, listo para revisar el informe preliminar de un hombre que había muerto en un incendio. La notificación decía que había sido encontrado en una casa en ruinas, atrapado por las llamas. Cuando me presentaron el cuerpo, me impresionó la extensión de las quemaduras. La piel estaba carbonizada en varias zonas y el rostro apenas era reconocible. Sin embargo, su postura era curiosa, una rigidez peculiar en los brazos y piernas, como si hubiera estado luchando hasta el último momento. La sala estaba en completo silencio, apenas perturbado por el zumbido constante de los refrigeradores de los cuerpos. Comencé a tomar notas mientras examinaba el cadáver. Varón, aproximadamente 35 años, quemaduras de tercer grado en el 70% del cuerpo, murmullé mientras escribía en mi libreta. Mientras revisaba las extremidades, algo me puso en alerta. Sentí un leve escalofrío en la nuca, una sensación de ser observado. Era absurdo, por supuesto. Estaba solo en la sala, con el cuerpo inerte de aquel hombre como única compañía. Intenté ignorarlo, pero la sensación persistía. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un jadeo, bajo y profundo, como el esfuerzo de alguien que intenta respirar. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me quedé quieto, intentando escuchar con más atención. Y ahí estaba de nuevo, un sonido inconfundible que provenía de la mesa frente a mí. Mi corazón se detuvo. Mis ojos se dirigieron al cuerpo. Lo que vi hizo que se me cayera el bolígrafo al suelo. El pecho del hombre, aquel torso cubierto de quemaduras y carne muerta, estaba subiendo y bajando, como si estuviera respirando. Retrocedí varios pasos. No podía ser real. Revisé los informes médicos, su certificado de defunción. Este hombre había sido declarado muerto en el lugar del incendio. Pero ahí estaba, respirando, emitiendo aquellos jadeos que llenaban la sala con un sonido que no olvidaré nunca. Cuando pensé que la situación no podía empeorar, el cuerpo comenzó a moverse. Primero fueron los dedos, retorciéndose como si estuvieran cobrando vida. Luego, los brazos. Lentamente, el hombre empezó a girar la cabeza hacia mí. Aunque el rostro estaba desfigurado por las quemaduras, sentí que me miraba, que sus ojos intentaban enfocarme. Mis piernas se congelaron. No podía moverme, ni siquiera gritar. El hombre emitió un gruñido gutural y comenzó a incorporarse. Cuando sus pies tocaron el suelo, recuperé el control de mi cuerpo. Salí corriendo de la sala, sin mirar atrás. Los pasillos de la morgue parecieron interminables mientras buscaba la salida. Solo cuando estuve fuera, bajo la luz de las farolas, me permití respirar con calma. Nunca volví a trabajar en ese turno. Aún hoy, cuando paso frente a la morgue de madrugada, siento un nudo en el estómago. Nadie creyó mi historia, y no los culpo. Pero yo sé lo que vi, lo que escuché. Y cada vez que cierro los ojos por la noche, vuelvo a escuchar esos jadeos,
a ver ese cuerpo carbonizado intentando levantarse. Hay cosas que simplemente no tienen explicación. El susurro en la morgue. Enviado por Valeria Ruiz, médica forense en Mérida. No sé por dónde empezar. Tal vez lo más fácil sería decir que desde esa noche nunca volvió a ser lo mismo para mí. Nunca creí en cosas sobrenaturales. Como médica forense, mi trabajo siempre ha estado lleno de frialdad, hechos y ciencia. Pero lo que viví en la morgue de Mérida aquella noche es algo que ni la ciencia puede explicar. Era una noche tranquila, o al menos eso pensaba yo. Me había quedado sola para terminar unos reportes atrasados. Había disecciones que documentar, causas de muerte que confirmar y formularios que llenar. El aire acondicionado zumbaba constantemente, llenando el silencio con su monótona melodía. Las luces blancas del techo iluminaban todo de una forma casi quirúrgica, fría y despiadada. Aquella rutina, que solía ser tan familiar y hasta reconfortante, se sintió extrañamente densa esa noche. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando lo escuché por primera vez. Fue un sonido bajo, apenas perceptible, pero juraría que alguien susurró mi nombre, Valeria. Me quedé inmóvil, pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Dejé el bolígrafo sobre la mesa, miré alrededor y no vi nada fuera de lo común. Me reí de mí misma y me obligué a seguir trabajando. Pero el susurro volvió. Esta vez fue un poco más fuerte y más claro. Provenía de las gavetas donde guardamos los cuerpos. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero traté de mantener la calma. Quizá es solo el aire, me dije, aunque sabía que eso no tenía sentido. El aire acondicionado no podía hacer un sonido tan claro, tan humano. Tomé una linterna y me acerqué a las gavetas. Sentía un nudo en el estómago, como si algo dentro de mí supiera que no debía abrirlas. Pero la curiosidad y mi formación científica me empujaron a hacerlo. Abrí la gaveta de donde pensé que provenía el susurro. El cuerpo estaba ahí, perfectamente cubierto y sin ningún signo de anormalidad. Revisé el nombre, un hombre de unos 40 años, muerto por un accidente de tráfico. Todo estaba en orden. Cuando cerré la gaveta, sentí algo que me paralizó. Una mano fría, helada como el metal, se posó sobre mi hombro. El contacto fue tan real que por un segundo creí que alguien más estaba en la sala. Me giré de golpe, pero no había nadie. Mi linterna temblaba en mi mano mientras miraba a mi alrededor. Esto no puede estar pasando, susurré para mí misma. Intenté racionalizarlo. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Tal vez solo imaginé el contacto. Pero mientras trataba de convencerme de eso, escuché un golpe sordo. Venía de otra gaveta. Esta vez, el sonido fue lo suficientemente fuerte como para hacerme saltar. Caminé hacia la fuente del ruido con las piernas temblando. Cada paso que daba sentía como si el aire a mi alrededor se volviera más denso, más pesado. Cuando llegué a la gaveta, me quedé parada frente a ella, tratando de reunir el valor suficiente para abrirla. Sentía que algo me observaba, que no estaba sola. Abrí la gaveta lentamente, y cuando vi el interior, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El cuerpo estaba en una posición diferente a la que se suponía. Era como si se hubiera movido, pero eso era imposible. Estaba segura de que había dejado todo en orden antes de cerrar la gaveta. De repente, las luces parpadearon. La morgue, que siempre había sido un lugar de trabajo meticuloso y controlado, ahora se sentía como un escenario de pesadilla. Cerré la gaveta con fuerza y retrocedí, tropezando con una silla y casi cayendo al suelo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna. Entonces, el susurro regresó, pero esta vez no estaba solo. Era
como si varias voces se unieran, todas susurrando mi nombre al unísono. Valeria. Valeria. Mi mente se llenó de pánico. Salí corriendo de la morgue sin mirar atrás, dejando todo mi equipo y mis papeles abandonados. Nunca conté esta historia a mis compañeros. Solo les dije que no podía seguir trabajando de noche y ellos no hicieron muchas preguntas. Pero cada vez que pienso en esa noche, siento que dejé algo más que mi equipo en esa morgue. Dejé parte de mí misma, algo que nunca podré recuperar. ¿Aún no te has suscrito? ¿Qué estás esperando? Dale like y comparte este video para que más personas se atrevan a sentir el terror.